Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo realizado por el grupo de trabajo ICASTARM, en el que se va a realizar el desarrollo matemático para la obtención de la ecuación general de la conducción del calor. Como ya sabemos, una diferencia de temperaturas genera una transferencia de calor. En el caso de una pared homogénea, en el que hay una diferencia de temperaturas entre las superficies, una vez alcanzado el régimen estacionario, habrá una transferencia de calor en sentido contrario al gradiente térmico de temperaturas, es decir, de mayor temperatura a menor temperatura. Si quisiéramos calcular este flujo de calor por conducción, de forma genérica, mediante la ley de Fourier, tendríamos que la transferencia de calor es función de la conductividad térmica del material, la superficie a través de la cual ocurre la transferencia de calor y, por último, un término que sería el gradiente térmico de temperaturas, que sería significativo de cómo varía la temperatura respecto del espacio. El problema generalmente viene en conocer esta distribución de temperaturas y, por lo tanto, ese va a ser el objetivo de este vídeo, es decir, obtener la temperatura en función del espacio y en función del tiempo. Supongamos ahora que tenemos un elemento diferencial que pertenece a un cuerpo sólido o un fluido en reposo y cuyas dimensiones son dx, dy y dz. En un punto X, por la cara izquierda, entrará un flujo de calor por unidad de área, por lo tanto, de unidades vatios por metro cuadrado. De forma similar, un diferencial de X después saldrá otro flujo de calor diferente. Análogamente, lo mismo podría ocurrir en el eje Y o en el eje Z. Además, puede haber una generación de calor que es un término de efecto volumétrico. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una resistencia eléctrica a través de la cual se genera una potencia eléctrica debido o calculada a partir de su intensidad y diferencia de potencial, y que por el efecto Joule se disiparía todo en forma de calor. El término Eigen, ¿cómo se calcularía? Pues sería función de esa potencia eléctrica, pero tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que dividir por el volumen que ocuparía la resistencia eléctrica. Por último, la expresión de la ecuación que vamos a obtener será válida siempre que se cumplan las siguientes hipótesis. Por un lado, el cuerpo ha de ser continuo, homogéneo e isótropo. Por otro lado, las propiedades térmicas tienen que ser constantes. Y por último, supondremos que el cuerpo ni se dilata ni se comprime, es decir, que el volumen no variaría con la temperatura. La ecuación general de la conducción de calor se obtiene de aplicar el balance de energía al elemento diferencial anteriormente definido. Un balance de energía de forma genérica contempla los siguientes términos: toda la energía que entra menos la energía que sale más la energía que se genera es igual a la energía que se acumula en un intervalo de tiempo. En nuestro caso, esta es la nomenclatura que vamos a utilizar de los elementos diferenciales. Comenzaremos centrándonos en el cálculo de toda la energía que entra menos la energía que sale, y más concretamente en el eje X. De esta manera, como hemos comentado anteriormente, por la cara izquierda entrará un flujo de calor por unidad de área y por la cara derecha saldrá otro flujo. Para el cálculo de este primero, tendríamos que la energía que entra en el eje X es en forma de calor, y por lo tanto este calor se calculará a partir del flujo de transferencia de calor multiplicado por un área, que en este caso es el correspondiente al diferencial de Y por diferencial de Z, y por último habrá que multiplicarlo para pasarlo a términos de energía por un diferencial de tiempo. Algo muy similar podríamos plantear para toda la energía que sale por la cara derecha. De manera que, si restamos estos dos términos, finalmente tendríamos que en el eje X toda la energía que entra menos la energía que sale es función de un área, un diferencial de tiempo y la resta de los dos flujos de transferencia de calor. Partiendo de la expresión anterior, el objetivo en esta diapositiva
es desarrollar el término Qx menos Qx más diferencial de x. Para ello nos vamos a apoyar en el desarrollo de Taylor, que viene a expresar que la función de q en el punto x más diferencial de x se puede determinar a partir de la función de q en el valor de x y una serie de infinitos términos. Estos términos dependen, el primer término por ejemplo, del valor de x, el segundo de x al cuadrado, el tercero de x al cubo y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que este valor de diferencial de x es un valor muy pequeño, al hacerlo al cuadrado o al hacerlo al cubo podremos considerarlos despreciables, de manera que los términos segundos, tercero y sucesivos los consideraremos nulos. De esta manera la expresión se vería reducida a estos términos de aquí y reordenando tendríamos que la diferencia entre los flujos de calor que entran y salen en el eje x son función de la derivada respecto de x multiplicado por un diferencial de x. Por otro lado, teniendo en cuenta la ley de Fourier para flujo unidimensional, tenemos que el valor del flujo de calor en x se puede expresar como el valor de la conductividad térmica multiplicado por el gradiente térmico respecto de x, y con el signo negativo. Si introducimos la ecuación 3 en la ecuación 2, finalmente nos quedaría que este negativo se iría con este negativo y, por lo tanto, la diferencia entre la entrada y la salida de los flujos en el eje x sería función de la derivada respecto de x del término este. Como antes hemos comentado en las hipótesis, considerando que el valor de las propiedades térmicas y entre ellas la conductividad térmica se mantiene constante, podríamos sacarlo de la derivada y finalmente nos quedaría que la diferencia de flujos es función de la segunda derivada de la temperatura respecto de x. Introduciendo ahora la expresión 4 que acabamos de obtener en esta primera ecuación, nos quedaría finalmente que toda la energía que entra en el eje x menos la energía que sale en el eje x es función de la conductividad térmica, la segunda derivada de la temperatura respecto de x, y nos aparecerían las tres dimensiones x, y z, que su producto lo podremos determinar a partir del diferencial de volumen. Dicho esto, y resumiendo, para el eje x nos quedaría esta expresión de aquí. Si repitiéramos todo este desarrollo matemático para el eje y, la única variación que obtendríamos sería la referente a la segunda derivada de la temperatura respecto de y. Y igualmente para el eje z nos quedaría que todo lo que entra en el eje z menos lo que sale sería función de la segunda derivada respecto de z. Por lo tanto, teniendo en cuenta ya los tres ejes, finalmente la expresión de la energía total que entra menos la energía que sale en nuestro elemento diferencial es función de la conductividad térmica, un término con segundas derivadas de la temperatura respecto de x, y z, diferencial de volumen y diferencial de t. A este término de las de segundas derivadas muchas veces veremos la expresión utilizando el término de la laplaciana. Y toda esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar en las siguientes expresiones. Para calcular la energía que se genera en nuestro elemento diferencial, tendríamos que partir del valor que definíamos por Egen, que decíamos que era de efecto volumétrico, y para obtener valores de energía lo tendremos que multiplicar por un volumen y por un diferencial t, de manera que la expresión del diferencial de energía generada en nuestro elemento sería esta de aquí. En cuanto a la energía que se acumula en nuestro elemento diferencial, sabemos que dependería por un lado de su masa, del calor específico y de cómo varía la temperatura respecto del tiempo en un diferencial de tiempo. Por otro lado, sabiendo que la masa es función de la densidad y del diferencial del volumen, esta es la expresión que nos quedaría. Por lo tanto, y para finalizar, ya tenemos cada uno de los términos para cerrar nuestro balance de energía, de manera que si los agrupamos todos en esta ecuación, nos quedaría esta expresión de aquí. Vemos que en todos los términos aparece el producto diferencial de v por diferencial de t, por lo tanto podremos despreciarlos. Y la expresión que nos queda es esta de aquí. Simplemente dividiendo toda la expresión por el valor de la conductividad térmica,
esta expresión se reconvertiría en esta otra, donde nos aparecería el valor de alfa, que no es más que la difusividad térmica, donde la podemos definir como una propiedad térmica característica del comportamiento dinámico de un material. Y por lo tanto, esta va a ser finalmente la ecuación general de la conducción del calor que vamos a tener que utilizar para resolver los problemas de conducción. A modo de conclusión, una vez hemos obtenido la ecuación general de la conducción del calor, tendríamos que particularizarla para nuestro problema en cuestión. Dependiendo de si el flujo es unidimensional, bidimensional o tridimensional, habrá algunos términos que se anularán. A su vez, en función de si aparece fuentes de calor o no, este término se anulará. Y si estamos en régimen estacionario, este otro término también se anulará. Una vez particularizada nuestra ecuación diferencial, la tendremos que integrar y para obtener la solución concreta a nuestro problema aplicaremos las condiciones de contorno correspondientes, obteniendo así finalmente el valor de la temperatura en cualquier punto del espacio y en cualquier instante. Con esto finalizaríamos este vídeo. Para consultar otros temas relacionados con la ingeniería térmica podéis acceder al canal YouTube del grupo ICASTERN. Un saludo.